Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes un tema muy conocido y muy necesario para la vida de cada uno de nosotros y que nos ayudan para el caminar en la fe. Y es la oración. Pero dentro de la oración, quiero tocar el tema de la oración interior. Esa oración que invade el alma, el espíritu, el corazón. Y quisiera comenzar con una frase muy interesante, muy profunda, que dice que las oraciones atraviesan las nubes y llegan a Dios. Esto quiere decir que la oración del creyente, del hombre y la mujer de fe, traspasan las fronteras de este mundo. Y Dios, que siempre está atento, con corazón abierto y oído para escuchar, no la deja sin respuesta. La acoge y le da respuesta al hombre o a la mujer que lo invoca, porque Él sabe cuáles son sus necesidades. Y tenemos que tomar esto muy en cuenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el demonio es astuto, es sabio. Él sabe cuáles son las debilidades del ser humano. Y quiere que nos quedemos a solas, sin invocar a Dios. Y quiere que contemos solo con nuestras fuerzas. Y quiere que nos quedemos con nuestros sufrimientos interiores. Y quiere que luchemos solo con nuestro poder, con nuestra fuerza. Y ahí es que está el gran peligro. Luchar con nuestras fuerzas a solas es siempre insuficiente. Porque hemos sido creados para tener una referencia permanente con el Creador. Y ese Creador nuestro, de la humanidad entera, de todo cuanto existe, es Dios. Y para nosotros poder sanar, curar, vendar las heridas más profundas del alma, del corazón, que provocan sufrimiento en nosotros, debemos de invocar a Dios para poder llegar a lo más profundo del ser y para que Dios pueda provocar en nosotros el perdón, pero no un perdón pasajero, temporal, sino un perdón permanente, auténtico, para que nosotros podamos empezar a amar, para nosotros poder sanear todo aquello que está enfermo en nuestro corazón. Y por eso debemos de hacer el esfuerzo cada día de invocar a Dios, de orar. Y eso solo será posible a través de esa oración interior, profunda. Y no basta con uno proponérselo, porque muchas veces nos proponemos cosas y nos entusiasmamos en la vida, incluso empezamos a llevarse adelante el proyecto y no lo logramos.
¿Por qué no lo logramos? Porque nos cansamos en el camino. Incluso nos hemos propuesto tener una especie de oración permanente, y el diablo, que como león rugiente anda por doquier buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro, nos distorsiona y nos quiere guiar por el camino equivocado. Pero un verdadero cristiano reconoce que es cierto que debe de reprogramar su vida, de ponerse en camino a Dios, de tener confianza, no en sí mismo, para poder llevar a cabo el proyecto y esa oración profunda interior, sino que debe de hacerlo con los ojos, con la mirada puesta en el Señor, en el Dios de la vida, en aquel que te ha traído a este mundo a cumplir con una misión. Dios sabe todo lo de nosotros y Él se compadece de nosotros. Dios es compasivo, es misericordioso y nos quiere siempre ayudar a sanar para que seamos felices y a sanar los principios del mal que pueda haber en nosotros, en nuestro interior. Para esto, para sanarnos interiormente, debemos de contar siempre con nuestra historia, con nuestra realidad, lo que algunos espiritualistas llaman con el realismo de la vida. Entonces, las heridas son sanadas con una actitud positiva. Y debemos cada día de hacer como ese esfuerzo meditativo, profundo, para ese encuentro personal con el Señor. Necesitamos confrontarnos al pecado y confrontar el dolor. Debemos de confrontarnos a las heridas y también debemos de confrontar al autor de las heridas y del pecado y del mal, que es el demonio. Por eso es que nosotros cada día debemos de hacer un esfuerzo singular de intimidad, de oración reflexiva y de llevar en la oración todo lo que hacemos en la vida. Y nunca resistirnos a la negación del problema. Cuando nosotros nos resistimos a reconocer el problema, hermanos y hermanas, ahí comienza nuestra primera debilidad. Y le ponemos como una barra, un obstáculo a esa sanación interior. Por eso hay que abrir el corazón de par en par, para que el Señor pueda entrar con su poder a curar esas heridas, ese mal que hay en nosotros. Por eso debemos de ser realistas, no ocultar nada,
y aceptar nuestros problemas, no importa cuál sea, pero hay que aceptar el problema. Ese es el primer paso para tú superar cualquier mal, es aceptar el mal que tú tienes. En psicología, los psiquiatras y los psicólogos dicen que el primer paso para una persona ser sanada, curada, es aceptar el problema. Hasta que tú no aceptes el problema, no reconoces el mal que mora en ti, tú no vas a ser sanado, tú no vas a ser perdonado. Y eso es lo importante. Por eso la oración, el silencio y participar en un retiro espiritual nos ayuda a reconocer nuestros errores, nuestras soberbias, nuestro orgullo, nuestras petulencias, y así podemos despertar a la realidad y despertar de ese sueño que nos tenía la opresión, en el oscurantismo, solamente reconociendo el mal, para que pueda entrar entonces el bien, la gracia para nosotros los cristianos. El segundo paso dentro de esta oración interior es la bondad de la creación. Hay que reconocer que todo lo que Dios ha creado es bueno y que lo creó para bien del ser humano, para que fuera feliz y pudiera aprovechar lo que Dios creó y le diera un buen uso también. Entonces, podemos decir que la bondad de la creación indica que la raíz de nuestros problemas no están en las cosas y no están afuera de nosotros. Por eso Cristo, dentro de estos grandes discursos que tiraba a la gente cuando estaba de misionero en este mundo, predicando el reino, la buena noticia, dijo: no es lo que viene de afuera lo que hace al hombre impuro, es lo que sale de dentro, del corazón. Yo siempre, cuando me ha tocado en homilía explicar esto, yo siempre digo que lo que viene de afuera, lo que nos puede hacer daño para el cuerpo, biológicamente, físico, pero no al espíritu, no al alma, no al corazón. Eso quiere decir que usted peca con su cuerpo, pero el cuerpo humano en sí mismo no es malo. El cuerpo humano es bueno. Usted peca con su boca, pero el don de la palabra no es malo. Como yo ahora estoy en esta conferencia, en esta meditación, las palabras que pronuncie no son malas. Yo puedo ser malo por mis intenciones, por mis pecados, por mis debilidades. Puedo ser malo, pero el don de la palabra que Dios me ha dado no es malo. Usted peca con la boca, pero ese don no es malo, el de la palabra. Usted puede pecar con el dinero, por el mal uso que usted le da al dinero, porque lo usa para el mal, para la muerte, para la guerra. Pero el dinero en sí mismo no es malo.
Si usted lo utiliza para el bien, puede salvar vida comprando medicamentos, puede vivir bien en una casa confortable, puede comprar un automóvil para usted trasladarse de un lugar a otro para su trabajo, para llevarlo a usted incluso al médico, para usted comprar alimento, puede usar el dinero. O sea que el dinero en sí mismo no es malo, ni nada de lo que Dios ha creado es malo, todo es bueno. Por eso la bondad de la creación es un principio que existe para que podamos recibirlo y podamos usarlo para bien de nuestra vida, de nuestra existencia. Lo único que nosotros debemos es de tratar de reconciliarnos. Por eso, esta bondad de la creación es un principio que existe para que te reconcilie con tu cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la autoculpabilización, para sufrir, una persona que se autoculpabiliza por algo que cree que cometió mal o que le hicieron mal y él se culpabiliza a sí mismo, eso es un mal. A ti te pueden hacer un mal y tú no culpabilizarte a ti mismo. La culpa es de otro. Del otro es el mal, no tuyo. Tú has sido el que ha sido agredido. Por eso es importante que en esta sanación interior tenemos que reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser, dejar a un lado los rechazos físicos para nosotros poder encontrarnos con nosotros mismos. También podemos decir, como un tercer elemento, que todo camino de sanación interior debe de apuntar a la restauración del reino de Dios. Y restaurar el reino de Dios debe de ser la razón fundamental de la llegada de Cristo a la tierra, porque esa fue su misión. Fue para instaurar y abrir las puertas del reino de Dios a la humanidad. Por tanto, la llegada de Cristo a tu corazón para sanar las heridas interior es para hacerte a ti un hombre o una mujer nueva. O sea que podemos decir que así como Cristo vino a restaurar el mundo, anunciando el reino, la buena noticia, también el Señor puede llegar a tu corazón para restaurarte. Y una vez que tú acoges esa palabra de Dios y la haces tuya, tú quedas también renovado, renovada. Y el reino de Dios ha llegado a tu vida, ha llegado a tu corazón. Y se produce en tu interior un lavastro espiritual. Yo le digo lavastro como produce las aguas del bautismo en aquella persona que es bautizada. Se produce en él una especie de lavastro espiritual que lava el pecado original, y si es adulto, los demás pecados que durante toda su vida había cometido. Queda esa persona nueva, regenerada, purificada. Así mismo es la persona que está enferma interior. Con la aceptación de la palabra de Dios, queda renovado y sus heridas quedan sanadas. De ahí que la mayoría de las personas que han llegado a Cristo es porque necesitaban
una especie de parche en sus vidas. Necesitamos resolver un problema. Muchas personas llegan a Cristo para ponerse una especie como de parche, para sanar una especie de herida por arriba. O muchos llegan para resolver un problema. Sin embargo, Él no está ahí para eso. Cristo no está solamente para resolver un problema de momento en tu vida, o para poner un parche, porque los parches revientan. Es lo que dice el Evangelio. Cristo mismo dice: a odres nuevo, vino nuevo; a vino nuevo, odres nuevo. Tú no puedes poner odres viejos a un vino nuevo, porque el parche se revienta y se derrama el vino. Así mismo pasa si tú solamente te acercas a Cristo por un momento circunstancial, para poner un parche, una herida, un problema que tú estás pasando. Y como yo he dicho, Cristo no está solamente para eso. Él busca venir a nuestro encuentro. Él quiere venir a nosotros para sanarnos totalmente, de pie a cabeza. Porque hay momentos en la vida del ser humano que nos empecatamos, como dice el Evangelio, aquellos fariseos que le dijeron al ciego de nacimiento: tú naciste empecatado de pie a cabeza. Así hay gente empecatado de pie a cabeza, aunque no era el caso del Evangelio, del ciego de nacimiento. Fue una especie de burla que ellos usaron contra este ciego de nacimiento, porque se oponía a sus proyectos y porque este ciego había creído en Jesucristo. Pero en realidad hay personas como que desde el vientre materno nacen enfermos del mal, del pecado. Pues Cristo viene a sanarte totalmente. Él quiere venir a tu vida, a hacerte un hombre o una mujer nuevo. Debemos de entregarle el trono de nuestras vidas a Jesús, para que se lo convierta en un oasis, y para que Él nos convierta a nosotros en personas buenas, capaces de amar y de ser amados al mismo tiempo. Y como un cuarto punto, dentro de esta sanación interior, debemos de resignificar nuestra vida. Es lo que se llama resignificación de la vida, que quiere decir hay que darle otro giro a la vida. Una vez que llegue el Señor a tu vida, a tu corazón, como buena noticia, que te hace un hombre nuevo, que te regenera, que produces el alabastro espiritual, entonces tu vida debe de empezar a redefinirse. Debe de ser diferente. No se puede quedar igual. Tú no puedes seguir con los mismos esquemas, con los mismos patrones. Tú debes de empezar un camino diferente. Es lo que nosotros llamamos, cuando hablamos de la conversión, dice que la conversión es una metanoia, una palabra griega que significa un cambio de mente y un cambio de corazón. Un cambio radical. Cuando Cristo viene a tu vida y quiere morar en ti, entonces debe de provocarse ese cambio interior. Y muchas veces, cuando nos suceden cosas malas, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a esas personas que están haciendo el mal? A esos delincuentes comunes, como solemos llamar, o esas personas que producen el mal a los niños y a otras personas. ¿Por qué esas personas no se mueren? ¿Por qué a ellos no les vienen los males? ¿Por qué a mí, que yo trato de buscar a Dios, agradarle
con este principio, Cristo llega a entender el motivo, y es la respuesta a la pregunta, a nuestra, digámoslo así, desorientación. Son las razones positivas detrás tal vez de esos males, de esas tragedias que nos suceden. Hay un bien, como es el caso de Job, que le llegó toda la desgracia junta, y Dios lo que quiere era probar a su siervo para ver si realmente le era fiel, creía en él, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso reedificar la vida es uno acoger todo, lo bueno y lo malo que nos pueda venir a nosotros. Porque hay personas que porque van a misa, o porque leen las Sagradas Escrituras, o porque son personas de fe, creen que solamente lo bueno y lo positivo es que le puede venir en la vida. Y no, mis hermanos y hermanas. Justamente el hombre justo, el hombre y la mujer bueno, a eso es lo que le vienen las pruebas. Yo siempre digo que al que el diablo tiene en sus manos, al que lo tiene ya seguro, a él no lo va a probar, ni le va a poner tentación porque le pertenece. Es aquel que no le pertenece, porque lo que quiere es conquistar nuevos espacios y nuevos terrenos. Por eso, Cristo nos muestra que el mal que hemos padecido es una oportunidad para probar nuestros propios límites y para fortalecernos, para Él entrar en tu historia, para Él entrar en tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de descubrir, que detrás de un mal, detrás de un pecado que podamos haber cometido y sufrido, hay una oportunidad. Y esa oportunidad es la de yo reconocer que soy pequeño, que soy limitado, que no soy todopoderoso, que yo puedo fallar, que hay alguien que está por encima de mí, que yo no soy Dios, sino que hay un Dios que me trajo a este mundo, y que yo debo siempre de tener una referencia a Él, una mirada a Él. De ahí que es uno reconocer sus propios límites para que el Señor venga y nos fortalezca. Las experiencias del desbordamiento tienen como fin vencer siempre en nosotros la soberbia, el mal, el pecado que existe en nosotros. Y hay que hacer ese esfuerzo cada día y reconocer que somos limitados y que hay muchas cosas que se van acumulando en el corazón. Hay residuos en el interior y que hay que sanar, que hay que purificar, y que nosotros con nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer, que necesitamos que tener como referimiento, como referencia a Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, que debemos de invocar siempre el elemento de la paz interior, que debemos de vencer también los sentimientos, que tenemos que dejar de luchar contra los sentimientos. El que lucha contra los sentimientos termina siendo vencido por él o por ellos. Dios acepta y te ama
tal como eres tú, con todo tu ser, con todas tus virtudes, con todas tus debilidades. Él te creó así, te creó bueno. En el camino pudiste haberte torcido y Él por eso no te va a dejar de amar. Dios precisamente te perdona porque te ama. Es un principio que yo siempre digo, solamente perdona aquel que ama. Y solo el que ama puede perdonar. Y ese es Dios. Dios acepta y ama todo tu ser. Y Dios es siempre fiel hasta el final de la vida del ser humano. Y podemos decir que hay un orden correcto cuando se trata de sanar el corazón. Hay un orden correcto cuando Dios decide sanar el corazón y cuando tú aceptas ser sanado. La mayor parte de la gente que cree que cuando se habla de perdón y de perdonar, se trata de cambiar sentimientos, porque ponemos los sentimientos como la locomotora de la vida, pero es un error. Los sentimientos no son la locomotora de la vida que mueve todo el ser humano. Si usted intenta luchar contra ellos, va a perder, porque los sentimientos son más fuertes que nosotros. Eso no va a funcionar, queridos hermanos y hermanas, porque el ardor es, en primer lugar, o mejor dicho, el orden en primer lugar es luchar contra el mal. Y después tiene que escuchar a Dios. Lo primero que necesitamos para que nuestra vida cambie es recibir la palabra de Dios. Es escuchar a Dios de una manera personal, íntima y singular. Y cuando digo singular es porque Dios le habla a cada persona singularmente. Por eso que Dios llama a cada uno por su nombre. Y lo hizo Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando quiso llamar al primer grupo apostólico, fue por el lago de Tiberíades o mar de Galilea y fue llamando a cada uno por su nombre para formar parte de su grupo. Y así Cristo quiere que tú seas parte de Él. Cristo quiere sanar tus heridas, tus debilidades, tus pecados. Él va a pronunciar tu nombre. Escúchale y deja que entre. Ábrele tu corazón para que Él pueda morar en ti. Y tú te conviertas en una criatura totalmente nueva. ¿Por qué? Porque el Señor le habla al corazón para que algo cambie en nosotros. Y lo primero que necesitamos para que nuestra vida cambie es recibir eso justamente, recibir la gracia de Dios. El Señor no quiere que sigamos sufriendo. El Señor no nos trajo a este mundo a sufrir, a ser amargados, a estar deprimidos, angustiados, desanimados. No, el Señor nos trajo a este mundo a ser feliz. Aunque tengamos el rostro fuerte, pesado, de pocos amigos como un servidor, pero Dios nos trajo a amar y a ser amado. Dios nos trajo a este mundo a ser feliz. Vamos a creernos esto, porque es así.
Y aunque suframos pequeñas cosas y tengamos en la vida algunas decepciones momentáneas, pero eso es pasajero. Pero en realidad, el fin último y primero, quiera usted poner el orden primero, último, el fin primero y último de Dios, que nos trajo a este mundo y nos puso en medio de él, es para que fuéramos felices, para que lo amáramos a él y nos amáramos nosotros. Por eso, lo que debemos es de confiar plenamente en el Señor. Él siempre tiene un plan que nos alcanza a todos y que muchas veces nosotros no podemos vislumbrarlo inmediatamente, reconocerlo inmediatamente. Aún en medio del dolor, de la oscuridad, de los grandes problemas, aún ahí el Señor tiene un proyecto para ti, tiene un plan para ti, y siempre ese plan es para tu bien, para tu vida, para tu salvación. Por eso siempre debemos confiar que de su mano seremos llevados y que de su boca todo lo que sale es bondad, amor y misericordia. Por eso dejemos que el Señor entre en nuestros corazones, cure nuestras heridas, nos purifique y saque de nuestro interior todo aquello que Él no ha puesto y que nosotros le hemos dado espacio al mal. Dejemos entonces que Él entre, saque el mal, todo tipo de basura, sane todo tipo de herida y de maldad en nosotros, y que solamente reine Él y su mensaje. Que el Señor nos bendiga, sane nuestras heridas, para que dejemos de sufrir y seamos felices. Hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga a todos.